Mil gracias, Valesca. Mil gracias. Menos mal, menos mal. Pues Es que igual, le he visto hacer así, digo, algo pasa. igual Digo, o eso o está probando la cámara a ver si se le ve. Digo, una de dos. se te ha subido a ti la anestesia y a No, mí. yo estoy de verdad, he llegado, pues le digo, vamos a bailar, vamos a hacer algo porque hay que subir esta energía que, bueno, no sé qué me han hecho hoy en la Venga, boca. la clave Vale, del patrocinio, equipo, lo importante que es patrocinar para no depender de nadie, para ser ejemplo del ejemplo y sobre todo pues para poder conseguir grandes cosas aquí en Pharmacy y lo que decías. exacto. Y luego con el objetivo de que no os toméis nunca nada a lo personal, que es algo vital y súper difícil en este negocio, vamos a hacernos una presentación un poco disruptiva, algo un poco diferente, que está más enfocada en la parte científica del cerebro, que al final es mucho más primitivo y básico de lo que pensamos y nos condiciona de forma inconsciente, valga la redundancia, mucho más de lo que pensamos. Voy a ocultar el panel aquí mucho mejor. Vamos a empezar por hablaros del cerebro reptiliano. Lo dicho, no se me ha subido anestesia a la cabeza, esto va en serio, de verdad que es algo súper interesante y que os puede servir de ayuda. Al final, el cerebro reptiliano es la parte más primitiva, la parte más básica que tenemos en nuestro cerebro, que se encarga de todas las cosas que hacemos de forma inconsciente, de las funciones básicas, como puede ser respirar, de sentir hambre. Al final, una persona no siente, venga, voy a tener hambre, no es algo que tú sientes hambre. Pues los actos reflejos de supervivencia, por ejemplo, cuando un coche con una familia cae a un río, la madre no tiene que pensar, ¿qué hago? ¿Me salvo a mí? O sea, la madre de forma inconsciente, su cerebro reptiliano se va a activar y va a ir a salvar a sus hijos sin pensar en su vida. Bueno, pues todo esto que nosotros podemos pensar al uso, que son decisiones que tomamos, las tenemos inculcadas de nacimiento en lo que llamamos el cerebro reptiliano. Hay otra de las partes que se encarga esta parte del cerebro, que es de protegernos y de ahorrar energía. Al final, el cerebro siempre busca la rutina, la comodidad y deniega, rechaza todo lo que le puede incomodar, lo desconocido, porque le genera subida de cortisol, adrenalina, estrés, y siempre nos va a proteger de forma inconsciente hacia esos sentimientos. Entonces, ¿por qué empezamos por aquí? Porque uno de los mayores errores que cometemos en la presentación es explicar matemáticas complejas, bonos, preocuparte de si digo bien, de descuentos, de tal. No, en el momento que una persona detecte o no entienda algo que es lo más normal, si tú una persona que nunca ha hecho multinivel empiezas a hablar de nueve bonos, de porcentajes, de líneas, mismamente de líneas, y le parece desconocido y difícil de entender, de forma inconsciente va a desconectar de esa presentación. Entonces, no hay que intentar complicar algo que se puede hacer de forma súper sencilla, porque el cerebro automáticamente se va a apagar y va a desconectar. Una mente confundida jamás, jamás va a comprar, se va a poner en modo defensa y esa venta va a estar cerrada. Y otra, tampoco intentéis hacer un monólogo, intentar interactuar con esa persona y recibir información. Le va a hacer sentir parte de esa conversación, va a hacer que se sienta parte y que, oye, encajo, me gusta, qué gusto estoy, y sea mucho más fácil que luego acceda. ¿Cuál es la estrategia que utilizamos en Pharmacy? Simplificar. No os compliquéis. Si has empezado este negocio hace poco, mi consejo es que tienes que ser capaz de explicar Pharmacy en un bar con una servilleta. No, algún error muy común que vemos es estar media hora explicando algo que la otra persona todavía no está capacitada de entender. Un ejemplo, por ejemplo, en lugar de explicar bonos infinitos, como hemos dicho, vamos a simplificar, vamos a decir, mira, aquí es algo súper sencillo. Usas productos, los recomiendas y ganas el 50%. Yo siempre les pregunto, ¿cuántas veces has recomendado una película, una serie, un restaurante que te ha gustado? Dices, "Oh, pues mogollón, pues esto es lo mismo. Entonces, cuanto más simplifiques, más fácil le va a parecer a la persona, cuanto más te unas a ella, más fácil le va a parecer y mucho más fácil va a ser que le parezca interesante esta recomendación o esta oportunidad de negocio. A nivel visual, esto es muy heavy, el cerebro procesa imágenes 60.000 veces más rápido que el texto, despierta la imaginación, hace que esa persona entienda las cosas como más le interesa entenderlas. Mostrar el producto, mostrar imágenes, mucho mejor, es mucho mejor, siempre va a ser mucho más efectivo que me sé la composición, me sé toda la lista de productos, de categorías, le vais a volver loca. Es mucho más efectivo que os vea felices utilizar un maquillaje, utilizar un producto, organizar un evento, disfrutar de un viaje. Una imagen dice más que mil palabras, no es una frase hecha que esté creada porque sí. Y bueno, esta es la primera parte que esperemos que os haya parecido interesante. Ya Virgi va a seguir un poco al unísono de esto, pues con el tema del dolor y el placer, que está muy relacionado con lo que acabamos de explicar. Bueno, yo no sé si hay miedosos y miedosas en la sala, si es así, a las personas que tenéis la cámara levantar la mano, me encantaría veros, porque yo soy y era una de esas.
Yo creo que en la vida todo constantemente tenemos miedo, ¿no? Sobre todo a lo desconocido, miedo a perder. Pero es que aquí en Pharmacy tenemos que pensar, ¿pero a perder qué? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo, no? Entonces, es verdad que psicológicamente el ser humano pues hace mucho más por evitar constantemente el dolor que por ganar ese placer. Tenemos mucho más miedo a perder dinero, a perder tiempo, a perder reputación y que la gente no nos vea, en este caso, vendiendo nuestras cositas. Chicas y chicos, el miedo y la vergüenza, como siempre digo, no pagan nuestras facturas. La única manera de vencerlo es enfrentándonos a ello. Y ya veis, dinero en farmacia no vamos a perder, como mucho perdemos unos kilos y como mucho perdemos el acné que tenemos en la cara y las arrugas. Punto, fin, Por la ya vergüenza. está, ya está. O sea, o la vergüenza. Tiempo no creo porque es cuando estás aquí, estás invirtiendo mucho en ti. Y siempre es para cosas mejores. Entonces, un error muy común cuando sobre todo empezamos y no tenemos resultados todavía tan grandes como nos visualizamos, es hablar única y exclusivamente de ello, ¿no? De dinerales, de todos esos viajes que tenemos, que es verdad que esto existe, pero a veces suena muy lejano y sobre todo cuando tenemos ese miedo, cuando nunca hemos hecho este tipo de negocio, cuando nunca hemos conseguido ganar dinero por nuestra cuenta. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? El poder solucionar pues un pequeño dolorcito o un problema que tengamos de una manera inmediata. ¿Eso qué puede ser? Pues mismamente, yo qué sé, el verte más guapa, el perder unos kilitos, el ganar 200 euros, yo qué sé, para ahorrar, para irte de vacaciones, chicos. Al final, los sueldos que hay hoy en día no alcanzan para muchos extras, a veces no alcanzan ni para lo mínimo, imaginaros, ¿no? Entonces, con esos pequeños incentivos chiquitines, podemos llegar a muchas más personas, ¿no? Que hablando de algo tan grande. Y sobre todo es eso, Pharmacy o sea, es la mejor herramienta para poderte quitar ese mal humor, ese estrés de encima, ese a veces sensación de no tener más vida, de no tener más sueños, porque tenemos la suerte de que tenemos una inversión mínima, minimísima. Y gracias a eso muchas personas podemos empezar. Entonces, ¿qué es importante? Hacerle ver a la persona que tiene mucho más riesgo de quedarse donde está sin ese dinero, sin ese extra y con esa sensación de frustración por no poder vivir más, que intentar algo nuevo. Eso es súper importante. Lo primero, sentirlo vosotros. Y lo segundo, hacerlo sentir a las personas que empiecen con vosotras. O sea, nosotros siempre utilizamos la frase de poner en una balanza lo que puedes ganar y lo que puedes perder. Y ahí es cuando la gente dice, "Oh, pues tienes razón. O sea, no tengo nada que perder, ni una cuota mensual, ni gastos fijos. Si consigo ventas, gano dinero y si no, oye, a seguir trabajando. Entonces, simplificar y, oye, grandes consejos los que nos ha dado Super Virgil. Bueno, seguimos con las neuronas espejo. Tu miedo se contagia. Los seres humanos tenemos neuronas que están diseñadas para imitar y sentir lo que el otro siente de forma inconsciente. Somos emisores de energía. Cuando tú te rodeas de personas que están felices, es mucho más difícil que estés triste. Y si te rodeas de personas que están tristes, es mucho más fácil que lo estés. ¿Cuál es el concepto? Que si tú invitas con miedo, si tú transmites miedo al invitar, tienes la voz temblorosa, estás dubitativa o dubitativo, el cerebro del prospecto lo va a detectar peligro. Y estas cosas de verdad que son inconscientes. No es que diga, le veo temblorosa, voy a... No, de forma inconsciente va a sentir rechazo, desesperación, va a decir, no me gusta. Si tú estás feliz y segura, si tú transmites pasión por esa presentación, por Pharmacy, aunque no tengas ni idea del plan de compensación todavía, el prospecto va a conectar contigo y va a sentir curiosidad. Es mucho más importante cómo lo digas que lo que digas. La persona que se siente delante tuyo no tiene ni idea, tiene ganas de sentir lo que tú sientas y siente pasión, felicidad. Dice, jo, yo no estoy feliz, quiero sentirme como esta mujer. Me está diciendo que antes estaba en un trabajo que no le gustaba, que no estaba bien, y mira cómo está ahora aquí presentándome esta oportunidad. O sea, como si vamos a vender canicas, al final queda en un segundo plano. Lo más importante es cómo transmitamos, lo que digamos. Tip práctico, antes de hacer una llamada Zoom, tenéis que cambiar vuestra fisiología. Nosotros hoy lo hemos hecho porque de verdad que yo he llegado que digo, ¿cómo hago yo un Zoom ahora? Ponernos de pies, sonreír, bailar, cantar una canción que os guste, de verdad, os va a sugestionar y os va a hacer que hagáis una presentación muchísimo más potente. Hablar con el volumen alto, transmitir energía. La certeza vende mucho más que la información. Siempre va a ser, podéis ver anuncios en la televisión, veis a la gente que ha utilizado un producto y no te muestran la composición del producto, sino una persona que se acaba de lavar el pelo y está feliz. Entonces la gente quiere sentirse como esa persona cuando salga de la ducha. Pues es un poco lo que tenéis que aprender a transmitir. Pasión. Cuando nosotros empezamos el negocio, no teníamos ni idea del plan de compensación,
Y fui a donde todas mis amigas, a donde mis amigos, Pharmacy, chicos, esta es la hostia, tal. Me concentraron, yo, mira, no tenemos ni idea, no hemos entendido una mierda de lo que nos has dicho, pero lo que tú nos digas hacemos, porque te vemos a tope. Entonces, es mucho más importante que aprendáis a transmitir, que dejéis a un lado los miedos, que la persona que está delante no tiene ni idea de lo que es Pharmacy, no va a saber si os equivocáis o no, pero sí va a detectar de forma inconsciente si estáis nerviosos, si tenéis síndrome de impostor, si os tiembla la voz o si no estáis seguros de esta oportunidad. También ayuda mucho, por lo menos a mí me encanta, antes de la llamada, ponerte tu mejor Nosotros glow, tu hacemos. embelezador. Ah, bueno, eso sí, yo eso no, yo eso Sí, no. pero nos perfumamos, tenemos aquí los perfumes, plim, 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 y a tope la llamada, que eso también te da como muy buena energía. Bueno, el sesgo de la pertenencia, la tribu. ¿Qué significa esto? Bueno, pues desde, a ver, esto hay que entenderlo desde los inicios, ¿no? Desde las cavernas, el que a ti te expulsaran de un grupo, de tu tribu, pues al final significa el fin, ¿no? La muerte. El cerebro está constantemente buscando pertenecer a un grupo, sentirse seguro, sentir esa comodidad. ¿Cuál es nuestra estrategia en Pharmacy? La verdad que la mejor, porque es que tenemos el mejor equipo, la mejor comunidad. Entonces, no te tienes que centrar solo en los labiales, que son buenísimos, sino que tienes que venderte a ti, a tu servicio y a la comunidad. El que no estás sola probando algo que no sabes si funciona o si no, sino que vas a estar con un montón de personas que te van a ayudar, que te van a transmitir esa energía, donde solo se te van a pegar cosas buenas, chicas. Chicos, esto es muy importante. Yo siempre digo que si tú quieres hacer una maratón, te puedes juntar con personas que la hagan y que estén empezando como tú, te van a ayudar a saber cómo respirar, te van a ayudar a cómo vencer todas esas excusas que se te ponen en la mente en el minuto 11, o te puedes juntar con personas que están en el sofá comiendo patatas. Tú decides. Entonces, esto hay que venderlo, ¿vale? Esto hay que venderlo. Luego, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico, no? Bueno, pues que estamos creando un movimiento de mujeres, de hombres que se cuidan y que facturan, que están empoderadas, empoderadas. Tienes que conocer al equipo, la energía es increíble, no te va a faltar de nada. Vas a estar constantemente arropado, vas a estar formado. Entonces, ¿esto cómo se refleja muchísimas veces? Bueno, pues cuando la gente ve esas fotos en los eventos, cuando la gente ve esos zooms divertidos, cuando ven esas videollamadas que haces, cuando te ven a ti a través de la pantalla, la sensación al final es de, jolín, yo quiero estar ahí, yo no quiero quedarme fuera. O sea, mi vida es muchísimo más aburrido, mi trabajo es muchísimo más aburrido. Yo veo que estas personas están contentas, están felices y sobre todo se están atreviendo. La gente no es tonta. Entonces, si tus primeras historias en Instagram son, yo qué sé, tartamudeando y con un tono muy bajo y de repente te ven al de 3 meses que estás activa y que estás mucho más segura, la gente ve la evolución. Entonces, muéstrate y sobre todo, véndeles esta bonita comunidad que tenemos, que es algo donde la gente quiere quedarse. Al final o sea, lo es todo. Y tenemos la suerte de tener Fanteam, que somos la mayor organización de Europa. No sé si aquí habrá personas que igual no estéis, pero bueno, somos todos al final Pharmacy, somos una piña. Es el primer multinivel que ha conseguido esto en la historia, que todos vayamos a una, seamos del equipo que seamos, que hagamos cosas juntos. Eso es un imán. O sea, no os podéis imaginar de forma inconsciente siempre lo que nos afecta y lo que necesitamos pertenecer a un grupo y el miedo que tenemos a quedar fuera. Hace poco leí un experimento que se había hecho, que es una auténtica locura. Bueno, el experimento se le hacía a una sola persona en una clase de 30 personas. Una persona estaba siendo, pues, experimentada, vamos a decir. Y el profesor dibujó tres líneas en la pizarra, tres líneas, pues una de 1 metro, otra de otro metro y otra línea de 10 centímetros, que era obvio que una de las líneas era mucho más corta que las demás y preguntó a ver que levantaran la mano cuántos pensaban que era la línea más larga o la más corta, por ejemplo, la primera, que estaba claro que era, pues sin duda, la más larga, la más corta de todas. Toda la clase levantó la mano en una respuesta que era obvia, que era incorrecta, y la persona que estaba siendo investigada de todas, cuando iba a capturar el sujeto, prefería decir la respuesta errónea y pertenecer a ese grupo que ir en contra a unas sabiendas de que la respuesta que él le estaba dando era incorrecta. Entonces, es súper importante que vendáis la comunidad, es el mayor imán que tenemos la mayor organización de Europa y va a ser del mundo, no lo dudéis, venderla. A la gente le atrae muchísimo pertenecer a una comunidad. Vamos a seguir con conceptos avanzados de neuroinfluencia. Al final, todas las marcas, empresas que hacen anuncios, que reclutan gente, que contratan gente, estudian el cerebro humano y saben cómo funciona.
Una de las partes más importantes de estos conceptos es el acoplamiento neuronal, el poder de las historias. Lo vais a ver en todas las grandes corporaciones, que al final los datos, ingredientes, porcentajes, bonos, la información fría, racional como tal, solo va a activar la parte analítica del cerebro, que al final es la parte escéptica. Nosotros somos seres humanos y lo que nos hace humanos no son los datos, son los sentimientos, son las sensaciones. Conectar, una vez más. Por eso mismo las historias activan la confianza y la atención, que al final son oxitocina y dopamina, son sustancias que se agregan al cerebro y que nos hacen sentir bien. Entonces, las historias siempre van a ser muchísimo más efectivas que la información. Y punto. Eso es incuestionable. ¿Qué nos dice la ciencia? Que cuando tú cuentas una historia, el cerebro de quien te escucha se va a sincronizar con el tuyo. Al final, pensar que yo creo que el 99% de las personas que hemos empezado en Pharmacy lo hemos hecho bien porque no nos gustaba nuestra anterior vida o la parte laboral y queríamos un cambio o porque nos iba bien y queríamos un cambio todavía para ir a mejor. Entonces es muy poco probable que contando vuestra historia alguien no conecte, que la mayoría de la gente no conecte con vosotras. No tenían que trabajar en vuestro mismo trabajo, ni tener hijas si no los tenéis, y viceversa, pero va a ser muy fácil que conecte con vosotras. Si tú sientes emoción al contarlo, de verdad que esa persona va a sentir emoción al contar, al que tú, cuando tú se lo cuentes. Como es una película buena, aunque tú sepas que es una película, te puede quitar el sueño y luego no te duermes hasta las 4 de la mañana. Bueno, pues esto pasa lo mismo cuando nosotros contamos una historia. ¿Cómo lo aplicamos en Pharmacy? Pues evitando ser vomitadores de datos. No tenéis que aprenderos la presentación, ensayarla, no se me olvida, tener una chuleta detrás para que no se me olvide un producto. No. Tenéis que ser capaz de presentar la oportunidad en cualquier sitio, de cualquier forma, con un papel y un boli. Ven aquí, Claudia, que te lo enseño en un segundo, que te explico. Mira, es súper fácil. Eso es lo que tenéis que aprender a hacer. En lugar de decir, el doctor Tuna tiene productos de caléndula, pum, pam, como un robot, puedes hablar de un producto, en un caso personal, que a ti te ha ido bien. Mira, yo tenía la piel súper reseca, me da vergüenza hasta salir sin maquillaje a la calle, hasta que probé estos productos y es que sentí un alivio que eso fue espectacular. O mira, siempre he tenido manchas, rojeces, dermatitis, no podía tomar el sol. Mira, pues gracias a estos productos, cuando nunca ni un producto lo había conseguido, miro cómo tengo ahora mismo la piel, que por cierto es mi caso. Al final, la regla es facts tell, storytelling. Los hechos cuentan, las historias venden. ¿Vale? Importantísimo. Y todas las historias tienen sentido. A mí, por ejemplo, cuando empecé en redes, me daba como vergüenza contar mi historia porque sentía que no tenía valor. Hasta que me di cuenta que cuando me lancé había muchas personas en mi Nadie tenía redes sociales, nadie se grababa en Instagram y hoy en día es algo súper común. Toda la gente que tiene un negocio está en redes. Cuando ya lo hizo, fue muy valiente. La gente del pueblo le juzgó. O sea, era algo mucho más difícil de lo que sería hacerlo hoy en día, que es algo pues mucho más común. Total, pero a mí me daba vergüenza porque yo sentía que una persona con una carrera que tampoco le encantaba y no veía hacia dónde iba su vida, era como, no sé cómo explicar, como algo raro, ¿no? Porque las personas generalmente no van súper contentas y súper motivadas a su trabajo. Entonces, os lo digo porque aunque tú sientas que tu historia no tiene mucho sentido o no conecte, sí conecta con muchas personas. Simplemente hay que contarlo y hablar. Vale, la paradoja de la lección, menos es más. El cerebro consume muchísima glucosa al tomar decisiones. No sé cómo será vuestro cerebro, pero el mío está constantemente planificando, ideando y tomando decisiones. Y eso nos deja medio muertas, ¿no? Entonces, si tú le das muchas opciones, va a entrar en una especie de bloqueo, que es una parálisis por análisis, y lo mejor al final es que al final no quiere elegir nada. O sea, porque necesita ahorrar energía y no sabe ya ni por dónde empezar. Entonces, orden, tener todo ordenado y todo muy bien, con muy bien sistematizado, ¿vale? Nosotros siempre tenemos dos opciones, es decir, A o B, punto. Es muy fácil para mí y para todo el mundo. Bien, ¿cómo lo ponemos en la práctica? Bueno, pues por ejemplo, a la hora de cerrar personas que quieren empezar con nosotros el negocio, por poneros un ejemplo, siempre van a empezar con producto, ¿no? Porque este negocio es muy difícil recomendar algo, además de productos tan fáciles que ya todos utilizamos sin que los hayas probado. Entonces, es tan sencillo como, imaginaros, diseñamos tu propio pedido en función de, yo qué sé, la dermatitis que tienes para que mejore, o prefieres empezar con uno de los bestsellers para el negocio, con uno de los lotes que Pharmacy te ofrece, con muchísimo más descuento. ¿Qué prefieres? ¿Cuál te suena mejor? Nosotros decidimos hacia dónde va la respuesta de esa persona. Nosotros le orientamos, ¿vale? Esta parte es muy importante. No se pueden dejar las cosas a su libre albedrío o dar 20 opciones porque
Ya os digo que no va a decidir una u otra. Entonces, esto, por ejemplo, sí que lo tenemos súper, súper metódico y funciona. Esto una vez más, también se han hecho muchos experimentos en supermercados, tiendas, que al final lo estudian todo y está comprobado, por ejemplo, en el apartado de las mermeladas del supermercado, habiendo 50 mermeladas para elegir, venden muchísimas menos mermeladas que si pones dos o tres. No es que vendan más de una más de otra, venden muchas más mermeladas poniendo muchas menos posibles para elegir. Entonces, esto es totalmente cierto, que al final, como veis, todo va a simplificar, a hacerlo sencillo, que al final es más fácil hacerlo fácil, simple y eficaz. Siempre vamos a insistir mucho a lo largo de la llamada con esto, pero es que al final tiene mucho menos misterio del que parece. Vamos con algo que también es súper interesante, que es el efecto anclaje. ¿Por qué? Porque el precio es relativo. El cerebro no sabe si algo es barato o si algo es caro por sí mismo. Todo depende de cómo se lo presentemos a esa persona. Siempre el cerebro necesita compararlo con otra cosa para saber si eso es más, es menos, si es grande, es pequeño, si es bonito o es feo. La primera cifra que escucha se va a convertir en este ancla del que hablamos en esta parte de la presentación. ¿Qué aplicación en Pharmacy para esta teoría? Bueno, pues presentar el valor siempre antes que el precio. Al final, vais a escuchar muchas veces, o tenemos miedo cuando empezamos en Pharmacy, de decir a una persona que tiene que pagar 150 euros, 250 euros, o te extraña que alguien quiera empezar con un set de 250 euros. A mí es al revés. O sea, ¿cómo vas a empezar sin producto un negocio con Pharmacy? Es más, nosotros cuando una persona decide empezar, le damos la opción de empezar por 125 o 135 euros ahora con los 710, o si no, por 275. No damos la opción de empezar con un kit de inicio. Hay veces que la persona, pues, oye, a nivel económico, pues está en un momento difícil, por supuesto, pues mira, que no puedo, oye, pues mira, tienes esta opción, que es más cómoda, vamos a por esos 75 puntos de venta en los primeros 3 días y seguro que luego puedes hacer un pedido y probar los productos. Vamos a intentar siempre, oye, entender a la gente. Pero al final, es todo según lo presentéis. O sea, a una persona, si tú le dices, jo, empezar en Pharmacy, nunca ha hecho multinivel, nunca ha emprendido, tienes que hacer un pedido, mira, cuesta 135 euros, joder, puede decir, jo, pues me parece mucho dinero ahora mismo, pues mira, gano 1.100 al mes o 1.200, jo, me parece mucho dinero. Pero claro, si tú a esa persona se lo presentas de una forma totalmente diferente, que es la real en este caso, le explota la cabeza. Le dices, mira, dime tú dónde existe un negocio en el mundo que puedas empezar por 125 euros. Porque si tú quieres montar una tienda, prepara miles de euros para una fianza, para alquiler, para stock, para producto, para contratar, seguros, licencias. Estamos hablando de miles y miles de euros que el mes siguiente gran parte de ellos vas a tener que volver a pagar. Alquiler, luz, agua. En Pharmacy, yo siempre les hago como un resumen, siempre es que al final siempre va todo a simplificar. Le digo, mira, por 135 euros vas a tener tu propia página web, descuentos del 50 o del 30% para siempre, un sistema formativo brutal, una academia online, un grupo contigo donde vamos a estar solo para ti, para ayudarte 24/7, más de 300 euros en producto, acceso a eventos gratuitos a los que vas a poder llevar a quien quieras gratis, aun si no están en Pharmacy. Todo por 135 euros. Entonces, cuando tú le dices a una persona, dice, es verdad. Y encima, el mes que viene no tienes ningún tipo de cuota mensual, ni de cuota anual, ni de permanencia, nada. Entonces, dime tú, preséntame tú un sitio donde yo pueda encontrar algo parecido. Entonces, cuando tú planteas las cosas y pones ese primer, en este caso, ese primer valor ancla, que es montar un negocio tradicional, que estamos hablando de 30 o 40 mil euros por debajo de la pata, 135 euros es algo ridículo, que es real. O sea, empezar un negocio que te puede cambiar la vida por 135 euros es totalmente irreal. O sea, es tan bonito que cuesta creerlo. A nosotros nos suele pasar que a la gente le cuesta creer y dicen, aquí tiene que haber trampa, o sea, no puede ser tan bonito. Hombre, por supuesto que hay que trabajar, hay que darle caña y hay que ser constante. El dinero no llueve del cielo, pero la oportunidad está ahí. Entonces, aprender siempre este concepto, poner un texto, un valor ancla alto para que después cuando compare con la irrisoria cifra que es empezar en Pharmacy, le parezca una auténtica locura. La clave está en cómo lo dices, en cómo lo vendes. Bien, el doble vínculo, ilusión de control. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a nadie le gusta, o por lo menos a mí no me gusta, que me manden, que me digan lo que tengo que hacer y que me digan todo. O sea, es algo que me pone muy nerviosa y yo creo que a la mayoría de las personas lo mismo. Al final, el cerebro lo que quiere es sentir, ¿no? Que tiene el control y que toma decisiones. Entonces, ¿cómo se aplica esto en Pharmacy? Nunca preguntar, oye, ¿puedes reunirte conmigo?
¿Por qué? Por lo mismo que he dicho antes, porque eso te puede dar una respuesta de un no y no queremos, no queremos. Entonces, ¿cómo hacemos de la mejor forma para darle la oportunidad a esa persona para que nos pueda responder, evidentemente, más probabilidades de que sí? Bueno, pues ¿te queda mejor el martes por la tarde o el jueves por la mañana? Es decir, ya estamos otra vez limitando entre A o B. Tal día por la mañana o tal día por la tarde. Esta opción nosotros no la damos de seguido. ¿Por qué? Porque siempre preferimos reunirnos con la persona, siempre. O sea, nosotros tenemos comprobado que cuando las personas, oye, nos conocen, resolvemos las dudas en directo y se sienten mucho más tranquilos, las probabilidades de que empiecen son mucho mayores, ¿vale? ¿Que es más trabajo? Sí, pero estamos aquí para rendir y para trabajar, ¿vale? A no ser de que esa persona no tenga esos horarios, no tenga tiempo, ahí sí les decimos, ¿prefieres que te mande la información en un vídeo cortito y cuando lo veas, por favor, me lo haces saber y resolvemos dudas? Ah, ok, perfecto. Al final, pensad que es eso, o sea, el cerebro se va a enfocar en cuál es la opción que va a elegir y se le va a olvidar esa opción de, ay, no, no, no me interesa, que tú se la estabas dando, es decir, puedes reunirte conmigo y pedir permiso, ¿vale? Entonces, acordaros, limitar siempre A o B. Este es otro filtro más. Bueno, vamos a una de las partes más maravillosas de este negocio, que son las objeciones, los no, las excusas. Vamos, yo creo que todos las habéis o todas las habéis recibido, al final es parte del pan de cada día de este negocio, pero bueno, pues ¿qué pintaba aquí esta raya roja? Con esta parte de la presentación, bueno, pues seguro que se os son mucho más fáciles de rebatir y sobre todo que no os lo llevéis al terreno personal, ¿vale? Que al final hay que entender a las personas, hay que ponerse en el lugar, no sabemos ni qué tipo de vida, ni qué pasado, ni qué situación puedan tener. Nunca os lo toméis a lo personal. O sea, siempre va a venir desde un miedo, desde una desconfianza, desde una inseguridad, desde una falta de conocimiento, de falta de información. Siempre. Nunca va a ser algo personal contra vosotras o contra vosotros. Así que nunca os frustréis o nunca dejéis que os afecte a nivel personal, porque muchas veces son cosas que hacemos de forma inconsciente. Por ejemplo, bueno, vamos a entender un poco eso, la energía de la biología de la objeción. Cuando alguien te diga, no tengo dinero, no tengo tiempo, ¿qué está pasando? Que su amígdala, que al final es una parte que tenemos en la parte central del cerebro, se activa de forma inconsciente una vez más. Y si tú en ese momento que esa persona ya está en ese modo de rechazo, intentas rebatir, tener razón, quedar por encima, discutirle, le intentas convencer, su cerebro se va a sentir atacado, una vez más, no de forma consciente, son todos funcionamientos inconscientes del cerebro, se va a sentir atacado y se va a cerrar, bloquear. Entonces, siempre hay que tener estrategias para ponernos del lado de esa persona. Nunca en contra, nunca intentar tener razón y ponernos de su lado. La regla de oro, no utilizar la palabra pero, que tiene que quedar terminantemente prohibida. El pero automáticamente está súper estudiado, borra todo lo que hayas podido decir antes y va a activar el modo defensa. ¿Cuál va a tener que ser la técnica? Siente, sentía y encontré. Felt, found en inglés, por si queda más chulo. Y al final esa técnica lo que utiliza es la empatía para desactivar el miedo de esa persona, que vamos a ir viendo a lo largo de los ejemplos que vamos a poner a continuación. Y aquí me estoy acordando de una cosa que, bueno, nos ha pasado hoy, una distribuidora que nos decía, jo, es que explico todo súper bien para que las personas empiecen y tal, pero en el momento en el que les digo, vale, genial, hay que hacer el registro, pero tienes que pagar 25 euros. ¿Vosotros cómo lo explicáis? Y digo, es que nosotros no decimos, pero tienes que pagar 25 euros. O sea, quiero decir, tienes dos opciones, o poder comprar los productos con máximo descuento, que es una maravilla, o comprarlo sin descuento. Si encima te registras, aparte de que lo tienes para siempre, tienes regalos, tienes los bonos, tienes absolutamente todo. ¿Dónde están los peros? Entonces, nosotros decimos, para poder empezar, lo que hay que hacer es tal, 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 tal. Bueno, nos ha dicho, vale, chicos, perfecto, no sé qué, cuidado con los peros, porque vosotros mismos os estáis poniendo esas pequeñas limitaciones o esas pequeñas barreras que nos creamos. Bien, lo que el cerebro realmente dice. No tengo dinero, ¿vale? Que es una objeción súper importante, o seguro que os lo dicen en muchas ocasiones y más como está últimamente el mundo, es normal, pero no hay que tenerle miedo. Cuando os digan esto tenéis que pensar, me lo sé perfectamente cómo contestar a esto, ¿vale? El problema aquí son las prioridades. No es que no haya dinero, es que igual no es tu prioridad, ¿vale? Entonces, no, lo que su cerebro está diciendo es que no percibe que el valor de eso sea
pues para tanto, o sea, mayor al riesgo de gastar pues lo poco que tengo, ¿no? O sea, no es prioritario. Entonces, la respuesta, tranquilidad. Dejemos los ojos a un lado, relajémonos, respiremos y con una sonrisa decir, mira, es que te entiendo perfectamente. Ahí estamos metiendo empatía. Yo también sentía, ostras, que no podía gastar o que era mi momento o que es que me resultaba imposible. Pero es verdad que yo, si seguía haciendo lo mismo, mi cuenta bancaria nunca iba a cambiar. Y precisamente porque no tienes dinero, este negocio es para ti. El dinero tiene que dejar de ser un problema. Si el kit fuera gratis, comenzarías hoy mismo. Con esa pregunta estamos dejando fuera balones con el tema del dinero, ¿vale? Si al preguntarlo, si lo haría gratis, tú ya no tienes esa objeción. Entonces ahí vas a saber perfectamente si el dinero es un problema o el problema es que no confía en ti, en ella, en ambas, o si no le interesa tanto esta oportunidad. Claro. Bueno, seguimos con la objeción de no tengo tiempo. También es súper famosa y conocida por todas y todos. ¿Qué nos dice una persona cuando nos dice que no tiene tiempo? Pues efectivamente que no es su prioridad o que tiene miedo de fracasar por falta de enfoque. Así, siempre todo va a venir, toda objeción va a venir de dentro de una persona y nunca va a ser por vosotras o por vosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta neuroasertiva, neuromarketing? Una vez más, mostrar empatía, ponernos de su lado. Te entiendo. Yo también sentía o me sentía súper saturado a tope con el trabajo, la casa, los niños, los viajes, las comidas, las lavadoras. Pero al final encontré que este negocio, aquí no necesitas estar 8 horas al día como en tu trabajo, sí o sí, de 10 a 6 de la tarde. No, al final es un negocio que puedes empezar haciendo en tus poquitos libres y, oye, poco a poco con tu celular vais a ir ganando un dinerito extra. Si te enseño a ganar 200 euritos más al mes, dedicándole 30 minutitos al día, ¿no te interesaría probar? Entonces cambia totalmente la percepción que esa persona se está haciendo, esa imagen que se está haciendo, esa visualización de obligación que se está creando, porque viene, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, de un trabajo convencional, ya se disipa. ¿Por qué funciona esto? Porque el cerebro siempre va a procesar mejor las tareas pequeñas, lo simple. Una vez más, vamos a lo simple, a lo eficaz. 30 minutos suena mucho más seguro y mucho más manejable para el cerebro reptiliano que, pues, oye, tienes que empezar a tope, 10 horas al día, vas a conseguir. Vamos a simplificar y seguro que esa persona cambia su percepción y dice, oye, pues mira, media horita al día sí que puedo sacar. Cuando vea que dedicando el media horita al día de forma efectiva y de forma constante consigue ganar 50, no hace falta que gane 1.000 euros, 100, 200 euritos más, veréis cómo es ella la que quiere dedicarle más tiempo, se engancha como todos y todas y todos estamos en Pharmacy y quiere ir a por mucho más y dedicarle mucho más tiempo. A mí eso me recuerda mucho a la dieta y al deporte, es así. Totalmente. O sea, no te puedes visualizar si te sobran 20 kilos con esa figura exacta, porque tienes que conseguir que cuando empiezas el lunes, el miércoles, no digas hasta luego dieta. Y con las sentadillas exactamente lo mismo. Tú no puedes visualizar unas piernas y un glúteo de tal manera de una persona que lleva entrenando mucho tiempo todos los días. Pues con el negocio es exactamente lo mismo. Esas pequeñas cositas os van a ir a ayudar oye, a crearos, porque nadie nacemos sabiendo y muchas veces cuando vienes de un trabajo convencional estás muy acostumbrado a que te manden, a que te ordenen, a que te digan y luego desaparecemos. Y aquí necesitamos ir cogiendo ese ritmo. Otra objeción, no sé vender, no me gusta vender. Aquí le han dicho esto, yo creo que a todo el mundo de la sala, ¿verdad? Es difícil encontrar una persona que te diga, wow, mi ilusión desde que era pequeño era vender, me encanta vender. Eso es muy difícil. Ahora bien, el mundo de las ventas, a mí y a nosotros, por ejemplo, nos encanta, pero claro, tienes que aprender a hacerlo. Entonces, lo que el cerebro te está diciendo realmente es, tengo miedo a que me digan que no, a que me rechacen y a que la gente se ría de mí y a que la gente me juzgue. Pero pensad un momento, en este mundo, ¿qué no se vende? Es que todo el mundo tenemos algo que estamos vendiendo, un producto o un servicio. Entonces, no hay que tener pena ni vergüenza por nada, ¿vale? Y menos teniendo los productos que tenemos, vamos, que eso es la leche. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Qué genial, qué bueno, qué estupendo, te entiendo, porque es que yo tampoco buscaba un vendedor de esos que van persiguiendo a la gente, que van avasallando. Además, es que en Pharmacy no lo necesitamos, no lo hacemos. O sea, lo único que hacemos es recomendar algo que nos gusta y tal y como tú recomiendas, pues nuestro dentista, una serie de Netflix, un restaurante donde hemos comido súper rico. Lo que pasa que aquí, pues evidentemente, nos van a pagar, ¿vale? Nos van a pagar por compartir esa experiencia. ¿Tú te sientes cómoda compartiendo algo que te encanta? Ah, pues sí, pues mira, tal. ¿Y ya?
vas quitando esa barrera. ¿Por qué funciona esto? Pues por lo mismo, porque al final el cerebro al escuchar recomendar es como algo muy sutil, algo muy light, y sin embargo vender es como algo fuerte, algo que te genera como presión. Entonces, recomendar es un acto social de ayuda, es un acto pues eso, de pura recomendación, de algo que tú haces porque te gusta y quieres que otra persona te recomiende. Mira, tenemos un trapo en casa que es una maravilla. Estando el otro día desayunando con mis amigas, les dije, chicas, pues esto es una pasada porque no os va a dejar ni una motita de polvo. No me pagan ni un euro. Si nos hubieran pagado un euro por cada trapo que hemos recomendado, madre mía. Entonces, es que es así, lo tenemos que hacer así, ¿vale? Y vender al final se percibe pues como que estás robando o quitando algo de otro. Es simplemente eso. Al final parece algo muy parecido, pero la diferencia entre vender y recomendar es abismal. Sí, O sea, una persona que vende seguros tiene que aprender a persuadir a una persona que compre algo que seguro, o aspiradoras que seguramente esa persona no está usando. Pero el primer paso en este negocio es probar los productos y enamorarte de ellos, que es algo inevitable. O es muy sea, quien fácil. prueba Pharmacy se enamora. Entonces, cuando eso entiende la persona a la que tú le estás presentando la oportunidad o que te está viendo en historias de Instagram o donde fuere, es mucho más sencillo. Con el ejemplo de las películas, que todos recomendamos al mes 20, 30 veces sin darnos cuenta. Películas, series, posts de Instagram, perfiles, de todo. Entonces es algo mucho más sencillo de lo que puede parecer. La venta forma parte. ¿Pero por qué salen estas? Alguien está Ahí está. picoteando. Ahí vale, por favor, cuidado que estáis pintando la pantalla. Estamos en clase de plástica. Yo creo bueno, ya está, seguimos, va, Bueno, no pasa nada. Bueno, que sea por una F de Pharmacy. Bueno, vamos a la siguiente objeción, también es súper conocida. Esta es una pirámide. ¿Quién no ha escuchado esta frase? Y suele ser, bajo nuestra experiencia con el equipo, una de las que más rechazo, miedo os suele dar pues, a la hora de tener que de rebatirla. Entonces, ¿qué nos está diciendo el cerebro en este momento? Una persona que está diciendo que es una pirámide, tengo miedo que me engañen, tengo miedo que esto es una estafa. Muchas veces os llegarán personas a las que efectivamente han estafado. Entonces, aquí sí que es muy importante ponerte en lugar de la persona, entender, porque muchos hemos sido escépticos con este tipo de negocios, yo el primero, y más cuando conoces una empresa como Pharmacy que dices, es que no puede ser tan bonito para ser verdad, hay que ponerse en lugar de la gente y nunca juzgar y nunca tomarse a lo personal. Es súper importante, que muchas veces nos tomamos a lo personal porque queremos mucho a esta empresa, dicen que es una pirámide y nos ponemos a la defensiva. Si nos ponemos a la defensiva, su cerebro reptiliano va a detectar una amenaza y se va a bloquear, como hemos dicho antes, siempre empatía. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta neuroasertiva? Neuromarketing. ¿A qué te refieres exactamente con pirámide? Deja que esa persona hable para que su cerebro se desahogue y se libere. Súper importante saber escuchar. para saber si sabe lo que es una pirámide, porque es que hay veces que lo dicen y no Sa- tienen ni idea. Entonces, tenemos dos orejitas y una boquita. Tú lánzale la pregunta y Exacto. a Pero callar. lo más importante aquí es que se desahogue y lance eso que tenga dentro, porque luego el cerebro va a estar mucho más receptivo para cuando tú vayas a hablar y vayas a mostrar empatía con esa persona. Y le puedes decir de forma simple, te entiendo, si es que yo también tenía ese miedo, yo también me engañaron y yo también era súper escéptica con este tipo de negocios, pero aquí lo que encontré es que hay un producto real, que hay un negocio real, que los productos son maravillosos, que es una empresa que lleva 70 años en el mercado. No existe una pirámide o una estafa que viva durante 70 años. Suelen tener, como es lógico, un recorrido muy corto. Al final, lo mejor que tenemos en Pharmacy es el legado, es la historia que tiene. Es una empresa que no se creó como multinivel. Es una empresa que se creó como empresa tradicional y que después, oye, terminó, exacto, expandiéndose, eligiendo el mejor modelo de negocio que pueda haber, que es el multinivel. Entonces, ¿qué más que eso para poder rebatir esa objeción? ¿Por qué funciona? Pues porque cuando le preguntes a esa persona a qué te refieres, vas a obligar a su cerebro, al neocortes, a trabajar. Y va a volver a la conversación, va a volver a entrar dentro de esa conversación, va a salir de ese miedo y de ese bloqueo y va a volver a estar receptivo o receptiva a lo que vayáis a decir a continuación. Exacto. Y luego, ¿cómo se hace un cierre? Es como pues un abracito, ¿no? A todo lo que hemos hecho para ya terminar. Cada vez que escuchan esa, o sea, que escucháis esa objeción, no pasa nada, respirad y sonreír, ¿vale? Si te dicen que no tienen dinero, tú sonríe y di excelente. Por eso te he llamado. Cuando dejas de pelear con esa objeción y tú te pones al lado de esa persona, otra vez volvemos a tener empatía, sus defensas bajan y su cerebro está abierto a ti y a la oportunidad, que es lo más importante. Esto no es una guerra de egos, esto se trata de llegar al mejor acuerdo posible y ayudar a las personas a salir de donde están, que eso es lo más bonito y lo más importante. Y para eso se necesita trabajar.
trabajar sobre todo la mente, trabajar el cerebro, ¿vale? Tenemos a una Picasso en la sala, que está aquí haciendo unos dibujitos súper chulos. Bueno, y para terminar, nuestra frase preferida en este negocio, siempre terminamos las presentaciones o las formaciones con la misma frase, Sí. y es que la mejor farmacia influencer aún está por descubrir. Y esto es totalmente cierto. Está ahí fuera esperando a que alguien como vosotras o como vosotros le presente la oportunidad. Puede ser comprando el pan, subiendo una historia, saliendo de un evento y yendo hacia el hotel. En el momento que menos te lo esperes puede aparecer. Así que siempre tener la escopeta cargada, llevar Pharmacy como bandera. Esto no es un negocio que se hace X tiempo en redes y luego desconecto. Esto es un negocio que llevas puesto, es un traje que llevas puesto. Si nosotros vamos al supermercado y nos atiende genial la chica, es súper maja, o sea, ni dudéis que le digo, oye, mira, lo siento mucho la intromisión, pero es que atiendes de maravilla, me caes genial, tienes una presencia en la leche. Oye, no sé si estarás contenta aquí o no, seguro que sí, pero tengo una oportunidad para ganar dinerito que te va a encantar. Le dejo una tarjetita y a veces se ponen hasta coloradas, porque a ver, a nadie le va a sentar mal que alguien se fije en ella o en él para una oportunidad o para que se una a tu negocio. Entonces, llevarlo siempre puesto el traje, nunca se sabe cuándo vais a poder descubrir a la siguiente Pepino, Esmeralda, presidente, porque están ahí fuera esperando a ser encontrados o encontrados. Y donde hay humanos, nosotros hablamos. Y aparte de eso, llevamos siempre el Instagram en el coche, llevamos los productos encima, llevamos la presentación en nuestro teléfono móvil, porque, como os decía Josu antes, en cualquier momento se puede presentar. Pero lo más importante para poder, de verdad, para poder quitaros ese miedo a me van a decir, es que cojáis las objeciones que os hemos dicho, que entendáis bien cómo funciona ese comportamiento del cerebro. Y una vez lo tengáis con la práctica, 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 es que no, este negocio os va a parecer muy sencillo. Es un juego. Sí, sí, realmente es así. O sea, lo difícil somos nosotros, pero el negocio de farmacia en sí es muy sencillo. Y volviendo al inicio y volviendo a las bases, para poder reclutar a esa mejor farmacia influencer es muy importante patrocinar, patrocinar y patrocinar. Y en eso nos tenemos que enfocar, ¿vale? Para seguir creciendo y para ayudar a muchísimas personas a cambiar su vida, a cambiar su economía, a tener sobre todo más tiempo y a tener sobre todo más dinero. Así que venga, vamos a darle caña, vamos a cerrar el mes por todo lo alto, que hay muchas personas que estáis cerrando esos nuevos rangos, darle con todo y nada, que nos vemos por los grupos y por todo el sistema. Donde necesitéis, ahí vamos a estar. Así que Un muchísimas besazo, gracias. familia. ¡A tope! Vamos a dejar de grabar ya la llamada y la cerramos para que esté todo bien. A ver, ahí, Ya está. ya está. No, no, igual simplemente al cerrarla no Ya está. está. Vale, perfecto. Vale, equipo, pues muchísimas gracias. Besitos. Chao. Gracias.